Buenas, en este vídeo vamos a resolver el examen de oposición de Madrid 2018 en su pregunta de IRPF. ¿Vale? Bueno, este examen lo que planteaba era una serie de situaciones en las que teníamos que ver cuál era el tipo de rendimiento que era, si estaban sujetos o no, y la cuantía del rendimiento de cada uno de ellos, ¿vale? Y por último, indicar a qué base imponible teníamos que llevar esos determinados rendimientos, ¿vale? Em, Nos decía que si existen rentas sujetas al impuesto, vamos a ver que en todas las ocasiones existen rentas sujetas, ¿vale? Yo creo que la intención de este ejercicio era decir cuáles eran las exentas o cuáles no, ¿vale? Sujetas eran todas, ¿vale? Luego en la siguiente posición si especificaron si eran exentas o no. Pero bueno, vamos a ir analizando cada uno de los puntos y las rentas los tipos de rendimientos que le corresponden y vamos a ver en qué base hay que incluir cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar tenemos que dice que JMS vende unas acciones cuyo precio de adquisición es de 4.000 euros cuando cotizaban en 5.500. Ahí vamos a ver que tenemos un tipo de rendimiento. Luego dice que le ha ingresado también en su cuenta corriente 200 euros procedentes de un interés de un depósito constituido en su entidad bancaria, otro tipo de rendimiento. Y también vende unas obligaciones que posee Resol, obteniendo un beneficio de 800 euros. ¿Vale? Bueno, vamos a analizar este primer punto en el que tenemos tres tipos de rendimientos y vamos a ver qué cuantía es cada uno de ellos. ¿Vale? No mediante tener la sujeción, ¿vale? Ya vimos los tipos eh, de situaciones en las que no estábamos sujetos a IRPF, ¿vale? Por tanto, no nos vamos a entretener en eso, sino simplemente pues, vamos a ver cada uno de los elementos y el tipo de rendimiento en el que se integra, ¿vale? En un primer término, pues tenemos esas acciones, ¿vale? ¿Cuál va a ser ese rendimiento? Pues evidentemente la diferencia entre esa compra y esa venta, ¿vale? Pues tenemos que forman parte esas acciones de las ganancias o pérdidas patrimoniales, pues con esos 5.500 euros de la venta y los 4.000 de la compra, ¿vale? Por tanto, esa cuantía de rendimiento asciende a 1.500 euros y forma parte de la base imponible del ahorro, ¿vale? Luego, nos dice que el ingreso de cuenta corriente de 200 euros, eso tenemos que tener en cuenta que si es esa cantidad que ingresan en cuenta corriente es una cantidad líquida. Por tanto, para calcular la parte bruta, pues tenemos que tener en cuenta que a ese nivel de cantidad pues corresponden unas retenciones del 19%, por tanto, tenemos que dividir esa cantidad entre 0,81, ¿vale? Pues para sacar la parte de rendimiento, es decir, la parte bruta, que va a formar parte, de este caso, de la base imponible del ahorro, ¿vale? Si hacemos 200 euros entre 0,81, pues tenemos 246,91, que sería el rendimiento íntegro, en este caso, de este rendimiento de capital mobiliario, puesto que son unos intereses. Y por último, tenemos las obligaciones, que también forman parte del rendimiento de capital mobiliario, con esos 800 euros de ejercicio de beneficio que van a ir directamente a la base imponible del ahorro, ¿vale? Bueno, pasamos al segundo punto, que nos dice que JPD está empleado en una tienda casada con RDK en régimen de ganancial. El importe de su trabajo es asciende a 28.000 euros y decide incluir la mitad de la cantidad en su declaración y la otra mitad en la de RDK, puesto que está en régimen de gananciales. Bueno, eso sería incorrecto, es decir, tiene que incluir la totalidad del rendimiento del trabajo en su declaración, ¿vale? Porque exclusivamente todo el rendimiento tiene que integrarlo de forma individualizada quien lo genera, ¿vale? En este caso es JPD, por tanto, es un rendimiento del trabajo y esos 28.000 euros forman parte de esa base imponible general, ¿vale? En este caso, ya digo, quería un poco despistar en el sentido de incluir la mitad a la persona con la que está casado, ¿vale?
y quieren despistar con el tema de régimen de gananciales, pero no, o sea, el rendimiento son los 28.000. Luego tenemos que BDC ha obtenido un premio de Lotería de Navidad por importe de 20.000 euros. ¿Vale? Desde 2022, ese importe exento son de 40.000 euros, antes era de 20.000, ¿vale? En ese año era de 20.000, por tanto, todo ese rendimiento que es ganancia o pérdida patrimonial, en este caso ganancia patrimonial, en aquel momento era totalmente exento, ¿vale? Porque ya 20.000 en aquel año eran exentos, pero bueno, ese límite subió a partir de 2022 a los 40.000, ¿vale? Y al estar exento, evidentemente, no hay ninguna cuantía, y esa cuantía no forma parte de ninguna base imponible, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el punto 4, en el que dice que es propietario de un inmueble que utiliza como residencia habitual y cuyo valor catastral asciende a 120.000 euros. Veremos por qué nos da el valor catastral. Y también es propietario de un segundo inmueble cuyo valor catastral es de 70.000 euros. ¿Vale? Este segundo inmueble lo utiliza de forma esporádica para alquiler, vacacional, que es lo normal, durante 3 meses y luego obteniendo un rendimiento neto por esos 3 meses de 3.600. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos por una parte su residencia habitual. Evidentemente, pues no tributa, eso está exento, ¿vale? Y entonces pues no se refleja ningún tipo de cuantía. Y luego tenemos la residencia de verano, que forma parte de un rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Y tenemos por una parte los 3.600 euros que obtiene de esos alquileres durante 3 meses, pero luego, cuando tenemos esos inmuebles y hay una parte del año que no están siendo utilizadas pues, para poner en alquiler o directamente esa vivienda que no es la habitual, directamente en todo el año no se obtiene ningún rendimiento de ella. Sin embargo, hay que incluirla como una atribución de renta, ¿vale? Por tanto, pues dentro de ese capital inmobiliario, pues tenemos una renta imputada. No nos dice si el valor catastral ha sido revisado o no, ¿vale? Entendemos que no ha sido revisado, que es lo normal, y se le tiene que aplicar un 2%, ¿vale? Por tanto, ¿durante qué periodo? Por el periodo de 9 meses, ¿vale? Por tanto, el cálculo sería esos 9 meses por los 70.000 euros, que es su valor catastral, que entendemos que no está revisado, por el 2%, ¿vale? Que sería lo que se le aplica de renta imputada, ¿vale? Todo ello, es como son 9 doceavas partes, ¿vale? Son 9 partes de esos 12 meses, pues tenemos un rendimiento de 1.050 euros, ¿vale? Pues esos 4.650 formarían parte de esa base imponible general, ¿vale? Y luego tenemos el último punto, que dice que HGD es propietario de un negocio que tiene arrendado por el que obtiene unos rendimientos de 9.600 euros. A su vez, es arrendataria de un local por el que paga 6.000 euros, ¿vale? Pero este local, a su vez, también lo tiene a su arrendado, teniendo un rendimiento de 8.000 euros. Bueno, pues, ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos el negocio, que es un rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? El rendimiento de negocio, aunque el rendimiento de capital se califica como rendimiento de capital mobiliario, por 9.600 euros, que forma parte de la base imponible general. Y luego tenemos el subarriendo, que sí se considera rendimiento, pero aunque sea un inmueble, si se encuentra subarrendado, formaría parte del rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Y por el que habrá que hacer una resta, ¿cuál? Pues los 8.000 euros que obtiene por ese subarrendamiento, menos los 6.000 euros, que sí me los puedo deducir, esos pagos, y obteniendo un rendimiento de 2.000 euros, ¿vale? Que formaría parte de esa base imponible general, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí esta resolución de ejercicio de examen de IRPF, y bueno, seguiremos con el resto de ejercicios. Un saludo.